Hará cosa de 4 meses, estamos en el 2020, para salvar a unas venezolanas y a otras amigas de ellas que estaban en una radio. Se me acercaron dos chabones cerca de Bulnes y Gorriti. Me invitaron a tomar una cerveza ahí enfrente del Tolón, creo que eso, sí, en el Tolón. Era la medianoche. Eran dos flacos que empezaron con un discurso muy raro. Y en una radio, lo que habían tratado de hacer como justificación en una radio era que ciertas mujeres dentro del feminismo me trataban de gay porque me vieron en un bar, según ellas, que un chabón me agarraba la mano, yo le daba la mano, porque el chabón decía que leía las líneas de la mano. Yo dije que no me iban a enganchar nunca en esa situación así, que si tenían un video o una foto de algo así, que lo muestren. Pero claro, este diálogo fue hace 3 años atrás, o 2 años atrás. Pasaron esos 2 años, hace 4 meses atrás, estos chabones me invitan, cuando terminamos viviendo ahí, el chabón agarra y me pide la mano para leerme la mano, y yo no me acordé de inmediato, tardé un par de segundos. Y efectivamente, del lado de adentro, nosotros estamos afuera en el sector que se puede fumar, estaban dos de estas minas, con el celular para sacar la foto. La prueba, porque es una prueba relevante, primero por la cantidad de personas que están involucradas en tratar de negar ciertas acciones que cometieron a propósito. Segundo, porque era intencional lo que hacía cierto sector del feminismo, combinado con ciertos personajes que no son para nada feministas. Y sino que son personas que se dedican a hacer... Yo le preguntaba a la radio, pero ¿de dónde saca, basada en qué anda difamándome esta mujer? ¿No? Fue una cosa que empecé a preguntar y no lo podía contestar nadie. Entonces la excusa era encontrar esa situación, pero esa situación la crean muy posterior de mucho tiempo de difamación que llevaron a cabo. Y la difamación está ligada a que estuvieron en contacto con personas que realmente cometen crímenes, que también son los mismos que aparecían con este Camilo del Heavy, del local del Heavy, y el Santiago del Heavy, que a su vez está ligado esto a las letras que me robó Santiago de Salta a la Banca, las pastillas del abuelo y demás. No te va a gustar, y otros personajes más que andan pululando por ahí. Bueno, lo curioso del caso es que el material ese es material de prueba totalmente vital, porque define que detrás de esas personas hay una acción de ocultamiento de otras acciones, y que también está ligado al robo de pertenencias y demás, y que son personas que indefectiblemente tienen que estar ligadas al asesinato de algunas mujeres, no porque las hayan matado ellos, sino porque las acciones que llevaron a cabo de engaño y demás culminaron en eso. Y en algunos casos realmente tienen relación con personas violentas, como fue el caso de la chilena, que tenían contacto con el chabón este anarquista, o que se dice, él dice ser anarquista, el que terminó preso, ¿no? Culpado por el asesinato, porque fue el que comete el asesinato, se lo ven en los videos, pero quedaron, obviamente toda la cadena de instigadores quedaron impunes. Entonces empieza a tener un sentido más grave todo esto. Primero porque uno de los chabones que estuvo en esto vive por acá. Segundo porque ya son varias veces que venezolanos y venezolanas contactan con una argentina que vive al lado de lo de Fernando Juan, que también andan en esa clase, andaban en esa clase de operaciones. Y en último lugar, porque además son personas que aparecen un día
en la unidad básica de Roy Cortini, al otro día te aparecen en una unidad básica donde está Donda, al otro día te aparecen en una unidad básica de Rivas, después te aparecen en el FIT, después te aparecen en la UCR. Entonces, viste, es como que se multiplican, aparecen en el kirchnerismo, en el PRO, en todos lados, viste, y son los mismos. Son los mismos chabones que están haciendo mierda todo el sistema de comunicación y haciendo estos ataques. Se desplegaron esas acciones en FM La Tribu, se desplegaron esas acciones en otras radios. Empieza a perder la gracia la cuestión, cuando ves que es un método para lograr el plagio de obras mías constantemente, y la alteración de hechos y de biografías y demás, para convencer a otros sectores de cosas que no son del modo que las cuentan. Y estas personas a través del acoso realmente asesinan gente, las acosan hasta que la gente se suicida o es asesinada por otras personas. Cuando les salen bien estos truquitos, festejan, se ríen y sigan riendo estas minas, y a esas mujeres les llama el feminismo feministas. Pero sus propias compañeras venezolanas, algunas del heavy también, como la gordita del heavy, se lamentaba, lloraba, sufría, porque ella misma decía, no, se van al carajo, hacen cosas que están re mal. Y, y son minas que además contactaron con Rossetti al mismo tiempo. Entonces, este Rossetti, que aparece el supuesto primo de él, cerca de donde apareció Oscar Castellucci, cerca de la Recoleta, empieza a hacer un tejido muy amplio, ¿viste? Empieza a hacer un tejido de patas, de muchas patas, que es bastante más grave de lo que los medios aparentan y de lo que los partidos aparentan. Es bastante más grave. Así que ni que hablar del sector argentino que es llamado México, ¿no? Ni que hablar. Así que son varias veces y varias cosas que son ejercidas y ejecutadas de este modo bastante siniestro. Y después tenés bueno, a Fiorella Sargenti, que estuvo con Trini López Rosende y con la muchacha esta que terminó en FM Octubres. Es decir, aparecen un montón de manos que no... a las cuales se les está dando impunidad. Y la verdad que hace mucho tiempo que el kirchnerismo tiene muchas cosas para explicar y no las explica, y que las demás fuerzas políticas tienen muchas cosas para explicar y tampoco las explican. Después todo se barre bajo la alfombra, hacen de cuenta todos que no pasa nada. Todos son zurdos y para todos los zurdos que eran zurdos era mala palabra Moyano, era mala palabra Massa, era mala palabra Scioli, era mala palabra Carrió, era mala palabra... Un montón de gente era mala palabra, pero después terminaron, la lista es mucho más larga, era mala palabra Lustó, eran un montón de personajes eran mala palabra. Después terminaron con todos los que eran mala palabra, haciendo coacuerdos, sentándose juntos, festejando coaliciones. Esos giros te hacen ver como que en realidad ninguno es el enemigo. El enemigo soy solamente yo, a quien me tienen que robar y tienen que ver cómo me asesinan, y los otros tienen que ver cómo, estando en desacuerdo con eso, lo avalan de todos modos, ¿no? Las radios lo mismo y así. Bueno, la verdad que si una persona con dos dedos de frente, incluso estando en desacuerdo con millones de cosas conmigo, pero si una sola persona de todas las que abren la boca fuese realmente feminista, yo creo que tendría que estar bregando porque estas obstrucciones a las investigaciones relacionadas con los cómplices de determinados asesinatos de mujeres, incluso te digo en el terreno de ellas, ¿no? Tendrían que por lo menos seguir manejando un desacuerdo conmigo, pero ayudarme a que se resuelvan los casos encontrando a todos los culpables, no encubriéndolos para liquidarme a mí
y así quedar como que en realidad no hicieron nada mal. Porque la finalidad supuesta del feminismo, si realmente es la igualdad y el derecho de la mujer, bueno, supongo que parte del derecho de esa mujer que fue asesinada y de tantas otras implica que no quede un solo culpable en cana, sino que se encuentran los demás cómplices de la instigación a ese asesinato, en vez de hacer una carátula de locura para que el pibe... No, digo... eh, y más cuando es un asesinato político. En fin, ¿vos ves alguna periodista que me esté ayudando en Argentina? Yo te recomiendo que mires a todas las artistas en los medios mujeres que siguen avalando todas estas situaciones y vas a ver que va a haber una continuidad de aval a este encubrimiento. Vas a ver que ese aval a este encubrimiento incluso no respeta ni siquiera la figura de, no el patrioterismo, sino la de soberanía, ¿no? Lo que justifica la creencia de que votar es algo posible es que existe una soberanía que respete la democracia que reina en un país puntual. Entonces, sin hablar de nacionalismos, de patrioterismos, por lo menos el hecho soberano de tener derecho a tener identidad, creo que tendría que ser alguna de las luchas del feminismo, ya que si lo plantean para pueblos originarios, lo deberían poder plantear para los demás pueblos también. A no ser que vengan mañana con el verso de que los únicos dueños de toda la tierra eran indios del sur que nunca vivieron en Europa o que eran europeos que nunca vivieron en el sur o que no sé, si se inventan algún extraño filoexcusa podrán justificar el avasallamiento de las soberanías democráticas y de las democracias en su conjunto. Pero si llegan a esa situación, si incurren en esa situación de ese modo, entonces tendríamos que destruir el aparato jurídico y el feminismo también, porque entonces sería la ley del más fuerte. Dado que no habría ninguna regulación, si no hay soberanía a defender, no hay soberanía sobre el terreno, no hay soberanía sobre el patrimonio, no hay patrimonio sobre el cuerpo tampoco, entonces tampoco habría que defender el cuerpo de ninguna mujer violada. Es bastante peligroso el concepto ese de que no haya soberanía de ninguna índole. Por eso te digo, es tan ambiguo esto del feminismo, tiene ribetes y aristas tan abismales y ambiguas, eh, que son ejercidas incluso en el peor sentido de la palabra ambigüedad, que es el de la inhabilidad ética, que es peor que la inhabilidad moral. En filosofía y en derecho, no en cualquier tipo de derecho, porque existe el derecho natural, el ius derecho, bueno, en fin. Eh, Muchas personas, desde la sociología, desde la filosofía del derecho incluso, te reconocen que hay una aparente o sea, las dos palabras ética y moral vienen de mores, pero hay una pequeña diferencia en la articulación de esas palabras que hace una esfera de ejercicios culturales y jurídicos diferentes, están encaminadas hacia diferentes... Una cosa es la costumbre, el amor es de costumbre, y otra cosa es el amor es de altruismo, ¿no? Tienen unos ribetes de diferencia, digamos, para no entrar para no tener que explayarme una hora explicando toda la historicidad de esta cuestión. Pero bueno, eh, vuelve el tema de la inhabilidad moral entonces, y de la inhabilidad ética, que son aparte bastiones, y sobre todo el segundo, el de la ética, irrenunciables para el ejercicio de encabezar movimientos, organizar cuestiones, gestionar derechos y demás. Hay un aval a un montón de personas que no tienen
ni estatura ni arbitrio, que tampoco tienen arbitrio encima, para cometer las acciones que cometen, porque aparte son parte interesada de quedar impunes ellos mismos. No, es una aberración desde donde se lo mire. Y tenemos de presidente a Alberto Fernández, que fue profesor de Derecho. O sea que parece joda esto.